Amén, aleluya. Estamos gozosos, estamos contentos, alegres. ¿Qué más? Estamos llenos de bendiciones. No, sin sueño, hermanas, sin sueño. Ok. Gracias a nuestro Dios por este precioso tiempo, ¿verdad? Por el tiempo de podernos poner delante del Señor y de nuevo ustedes pueden irse a esa ilustración bien preciosa cuando el Señor compartía en el Monte de los Olivos o cuando el Señor compartía en el Monte de las Bienaventuranzas o cuando el Señor estaba en la barca y desde la barca compartía. Y esta es la forma en la que el Señor nos ministra a través del Espíritu Santo, de esa forma preciosa, sencilla, pero a la misma vez profunda, que queda puesta en nuestros corazones por tiempo y tiempos. Así que este tiempo es precioso, es deleite, es un deleite, ¿verdad? En aquel tiempo la gente dejaba de estar en sus quehaceres, los pescadores dejaban sus redes y los del mercado dejaban sus cosas para ir y escuchar al Maestro las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Así que hoy estamos también nosotros en esta serie. Esta ya es la tercera parte de esta serie, ¿verdad? El tabernáculo que nos revela el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta ocasión pues vamos a ver una de las partes. Vamos ahora a entrar a lo que es la tienda de reunión o el lugar de reunión que nosotros conocemos como tabernáculo. Ahora, el tabernáculo en sí es todo el lugar, incluyendo los atrios, pero la tienda de reunión tiene dos lugares que son muy específicos y que también tienen un propósito muy grande y también reflejan una parte del Evangelio que nosotros tenemos que también conocer. Ya hemos conocido en los atrios lo que es la redención, hemos conocido también la purificación por las aguas o el lavamiento por las aguas, pero ahora nosotros vamos a adentrarnos en la tienda, ¿sí? Este lugar que no se ve, este lugar que no era abierto, no tiene paredes de cristal, o sea que no era para el propósito, no era que se viera lo que está dentro. ¿Y por qué es así? Bueno, porque este lugar, que es el lugar santo, y más adelante o más profundo está el lugar santísimo o el santo de los santos. Este lugar no se ve, y así como nosotros en nuestro ser, lo que está afuera, que son nuestro cuerpo, las cosas de afuera, se ven, son visibles, son tangibles. Alguien puede saber si tú estás contento o enojado o triste, ¿verdad? Se nota. Pero esas expresiones son dadas porque en lo profundo, en lo que no se ve, que es el alma, es donde esas expresiones se ven. Entonces, si algo te pone contento, pues se expresa en el alma y el alma le dice a la boca, pues sonríe, ¿verdad? Pela los dientes de mazorca, no sé, algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás contento, estás alegre. O algo te causó tristeza, entonces bueno, todo eso se refleja. Pero ese es en lo interior. Entonces, aquí es donde el Señor nos dice, ya he trabajado contigo en lo que es la primera experiencia, que es la experiencia con el Hijo, la experiencia inicial, donde nosotros empezamos a conocer las cosas de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ahora el Señor quiere también trabajar en nuestro interior, ¿sí? Así el Señor llamó a sus discípulos y les dijo, vengan conmigo y os haré pescadores de hombres. Pero hubo un proceso de como 3 años. Si tú ves a los discípulos al principio del Evangelio, no se parecen a los discípulos al final del Evangelio. Ya con una fe bien marcada, ya con una determinación, como lo vemos en el libro de los Hechos, de ir y dar su vida por el Evangelio, por la causa, por el propósito que Dios puso en ellos a través de estos 3 años y medio de compartir con el Señor. Entonces, esta es parte del Evangelio. Y vamos a la Escritura, vamos al libro de Éxodo, y vamos a ver el capítulo 29 del libro de Éxodo, versículo 43, y dice, allí me encontraré con los hijos de Israel,
y el lugar será santificado por mi gloria. El Señor está hablando a Moisés en este pasaje, está hablando precisamente de este tabernáculo, de este lugar específico. Y dice, allí me encontraré con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria. Hermano, no es un lugar cualquiera. Antes de que el tabernáculo fuera edificado, acuérdense que mandaron a hacer las tablas de madera de acacia y después recubiertas de oro y todo esto, y se pusieron a hacer las cortinas para cubrir el tabernáculo y después las pieles, y vamos a ver un poquito acerca de estas cosas. Antes de esto, Moisés tenía una tienda. Dice que Moisés, cuando quería hablar con el Señor, cogía su tienda, se la cargaba en el hombro, no dice de esa forma, pero dice, la cargaba y la llevaba lejos del campamento, ahí la armaba y ahí tenía comunión con Dios. Y ahí se veía la gloria de Dios. Y el pueblo sabía que Dios estaba hablando con Moisés y Moisés con Dios. Dice, pero después de esto, cuando Dios le da instrucción a Moisés, le dice, ahora voy a morar yo en medio de mi campamento, en medio de mi pueblo. Y por eso el tabernáculo, este lugar, se puso en medio de lo que es el campamento o el lugar donde ellos acampaban para pasar pues una noche o 2 noches o 2 meses o 3 meses, o depende cuánto el Señor quería que estuvieran ahí. Y lo ponía, y se ponían unas tribus al norte, otras al sur, otras al este, otras al oeste. También los sacerdotes y los levitas tenían su lugar. Todo estaba bien provisto, y en medio de todo estaba edificado el tabernáculo. Así que allí es donde el Señor moraba, en medio de su pueblo. Amén. Y esta tienda de reunión, y vamos a ver un poquito más acerca de ello, dice, este lugar será santificado por mi gloria. Esto es, tú puedes hacer cualquier cosa, cualquier edificio y decir, esto es un lugar para Dios, pero dice, si Dios no lo llena con su gloria, es otro lugar más. Más adelante, con el pasar de los años, después de mucho tiempo, el hijo de David edificó un templo a Dios. Y Dios dijo, yo moraré en este lugar también. Pero sabe que este no es mi lugar definitivo, porque Dios tenía un propósito, y era morar en los corazones de cada uno de nosotros. Por eso dijo el Señor, después de estos tiempos haré un nuevo pacto yo con mi pueblo. Y ya no pondré mi ley en tablas de piedra, sino la escribiré en los corazones. Y ya no haré morada yo afuera, sino moraré en cada uno de mis hijos. Así que esto es lo que nos llena a nosotros de gozo, y saber que ahora el Señor va a tratar con nosotros, ya no nada más en las cosas que son externas, sino va a tratar con nuestro carácter, con nuestras emociones, con nuestro sentir, con nuestras metas, y todo eso lo hace en un lugar que no se ve, y este lugar es el lugar santo. Amén. Vamos a orar un momento. Espíritu Santo, te damos gracias. Un honor siempre, un privilegio estar delante de tu presencia, escuchando, Maestro, tus enseñanzas. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir de la abundancia de vida que tú tienes para nuestros corazones. Te pedimos que no haya distracción, que toda atención sea puesta, Señor, para que podamos nosotros ser llenos de esa agua de vida que llena nuestro manantial. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos también a aquellos que nos ven a través de este medio. Bendecimos su casa, su hogar. Bendecimos también los planes que Dios ha puesto en sus corazones para que sea glorificado el Señor. Aleluya. Pues bien, este lugar de reunión, este lugar es el segundo, si lo quieres ver, es la segunda encuentro. A mí me gusta más hablar de un encuentro que hablar de una etapa.
Así nosotros vemos, por ejemplo, que hay 3 etapas en la vida de una persona. Está la etapa de niño, la etapa de adolescente o de joven, y está la etapa de lo que es un padre. Fíjense que no dice adulto, sino dice padre, ¿verdad? El apóstol Juan, en primera de Juan, nos habla de estas 3 estaturas. También nosotros vemos que hay estos 3 lugares en el tabernáculo. Están los atrios, el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Y estas cosas nos hablan a nosotros de etapas, pero estas etapas tienen también un encuentro. Nos encontramos, es algo donde nosotros vamos y nos encontramos con Dios. Y en esta segunda etapa o en este segundo lugar tenemos un encuentro con Dios mismo, pero ya no es Jesucristo, sino es el Espíritu Santo. Pero es Dios mismo, es el mismo Dios. Pero ahora nos trae a nosotros ese poder que nosotros conocemos como el poder dinamita o el poder explosivo. Es ese poder que produce en nosotros la unción para hacer obras, para trabajar. Fíjate bien que en los atrios tú vas y recibes bendición y todo es, ¿verdad? Recibo, y esto es para mí, Señor, dame amor y dame bendición y dame paz, y todo es dame, como un niño que recibe todo. Pero ahora es la etapa en la cual tú ya no eres niño, sino eres un joven, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de los jóvenes? Acción. Ellos desean acción, desean mostrar el poder de Dios, el poder poderoso de hacer grandes cosas. Y nosotros vemos gente que empieza a moverse en las cosas del ministerio, ya sea en canto, ya sea en enseñanza, ya sea en misiones, ya sea en predicación, o simple y sencillamente en ayuda, en atención, en saludo, ¿verdad? En cortesía. Y todas estas cosas tú las ves cuando hay una persona que ya deja de ser niño y ahora quiere bendecir, ahora quiere hacer algo. Y en este lugar, hermano, dice que Dios es quien capacita. En el tiempo del tabernáculo, en el tiempo en el que a Moisés se le dio a hacer esta tienda de reunión, había muchas cosas que eran prácticamente imposibles. ¿Y por qué eran imposibles, hermano? Porque ¿cómo puedo decirte? El oficio de los israelitas mayormente era estar cuidando animales o haciendo ladrillos, ¿verdad? En Egipto solamente había dos oficios. Para los israelitas había 2 oficios: cuidar animales o hacer ladrillos. Si tú querías ser médico o querías no, eso era para los egipcios. Pero para los israelitas, a menos dentro de ellos, claro que había parteras y había eso, pero mayormente el oficio mayor había 2 cosas. Entonces salía un muchacho y dice: ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a cuidar animales o vas a hacer ladrillo? Y es todo. Entonces no había pintores o había cantores, no había nada de eso. Sí había quien lo hiciera, pero no como un oficio, no estaba permitido. Ahora salen, son libres, están en el desierto y Dios dice: hagan imagínate que este tipo de personas se les ponga a hacer algo que es increíblemente detallado. Dice, tiene que ser obra de artífices. Van a hacer un candelabro de oro a martillo. Pues hermano, yo creo que muchos de ellos nunca habían tocado el oro. Hasta que les dieron, ¿verdad?, las joyas y el oro cuando ellos salieron, que le dijeron a las mujeres: denos, y las mujeres egipcias dijeron: tomen, pero váyanse. Ya, váyanse de aquí. Y entonces fueron bien bendecidos con oro, plata y joyas y todas estas cosas, telas y cuánta cosa no les dieron. Pero no había quien las hubiera a trabajar. Pero entonces dijo Dios: yo voy a capacitar. Yo voy a dar capacitación, o sea, voy a ungir para que puedan trabajar el oro, la plata,
las telas, las cosas, capacitó a la gente. Y esto es la obra del Espíritu Santo. Tú lo único que tienes que hacer es presentarte y decir, yo quiero hacer. ¿Y qué hace el Señor? Te unge y te capacita. Y da dones. Entonces por eso nosotros leemos en la Escritura, a unos les dio dar ser apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, ¿verdad? Otros profetas. Y también no son los únicos cargos, no nada más son los 5 ministerios conocidos, sino también hay ministerio de servicio, hay ministerio de visitación, hay otros ministerios que nosotros también podemos tomar. Pero ¿qué haces tú? Tú te presentas y dejas que el Señor sea quien te dé, ¿verdad?, lo que Él quiera darte. Y en esto, hermano, es el encuentro, es la revelación de lo que está escondido en nuestra alma, y esto lo tiene que hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a trabajar contigo. Tú ya te viniste, te presentaste delante del Señor, y ahora el Señor dice, yo voy a trabajar contigo. Este es un lugar donde hay mucho trabajo, donde tú ministras, esto es, en la obra del Señor, para atención a los hermanos, en oración, en alabanza, en servicio, en actividad, en todas estas cosas. Pero es un lugar también donde Dios trabaja contigo. Es un lugar donde así como el candelabro fue hecho a base de martillo, no lo fundieron, sino fue hecho así tiene que trabajar Dios en tu vida. ¿Y qué sucede cuando te dan un martillazo en un dedo? ¿Qué sucede? Duele, ¿verdad? ¿Tú quieres tener la gloria de Dios? Pues vas a ser trabajado a martillo. ¡Auch! Sí, ¡auch! Duele. Pero esa es la forma que trabaja Dios. El resultado, hermano, es hermosura, es algo increíblemente bello. Pero duele. También es el lugar donde tenemos que tener comunión, es un lugar donde necesitamos tener la comunión, y es donde están los panes de la proposición también. Y es necesario comer, tener una comunión. Y dice, y este pan se renovaba, o sea, se cambiaba cada determinado tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había siempre un pan fresco. Tiene que haber palabra fresca. Tú no te puedes quedar con lo mismo que recibiste hace 2 años. Hermano, tienes que tener algo nuevo en tu vida. Tiene que haber siempre ese cambio en tu vida. Ahora vamos a ver y vamos a descubrir que este pan tenía rociado incienso. Y este incienso lo hace amargo. Y de nuevo, hay dolor, ¿verdad? En nuestra vida. Pero hay algo que no tiene dolor. Bueno, hay dolor porque te tienes que hincar. Y es porque tenemos también el lugar que se llama el altar del incienso. Y esto es el lugar de oración, de intercesión. Y todo esto es un trabajo, y esto es un lugar donde es una dualidad. ¿Qué es dualidad? Donde hay 2. ¿Quiénes son estos 2? Tú y Dios, o más bien Dios y tú. ¿Sí? Dios y yo. Afuera, claro que está Dios y yo, pero yo soy un dame, ¿verdad? Yo soy un niño que necesita recibir el perdón de Dios, el amor de Dios y todas estas cosas que son hermosas. Aquí ya no es tanto eso, sino estamos nosotros en una actividad. Señor, estoy para hacer el servicio, pero también al mismo tiempo bendíceme. ¿Sí? Y es donde nosotros pedimos al Señor para que bendiga nuestros ministerios, etc. Pero nos encontramos nosotros con una confrontación, y esta es la confrontación de una dualidad que entre servicio y atención de Dios. Entonces, el encuentro con el Espíritu Santo, el poder dinamita o dinamus, como dice en la Escritura, ¿sí?, donde solo se acentúa la condición del corazón, pero no hay un cambio. Muchas veces nosotros pensamos que una persona que es ungida por Dios tiene un cambio también de Dios, que Dios trabaja en su... No, hermano, esto no es así. Tú debes de trabajar en tu vida. Pero si tú tienes un corazón para bendecir, el Espíritu Santo va a hacer eso algo tremendo. Pero si tú eres una persona que, digamos, en el caso de Saúl, que es celosa, que duda, que no confía en Dios, la unción no lo hizo diferente. Tú te fijas que cuando Dios ungió al rey Saúl,
no quitó esas cosas de él. Eso estaba allí, y de hecho se manifestó más adelante, y tuvo que venir el profeta a decirle: Dios te ha desechado porque eres orgulloso, porque tú buscas lo tuyo, porque tú no confías en Dios, porque tú no le crees a Dios. Por tanto, Dios se ha buscado a otro rey que tenga un corazón conforme a su corazón. Y también fue ungido David. Pero David no fue cambiado, sino que lo que él tenía desde pequeño, eso fue ahora puesto para la gloria de Dios. Lo que tenía Saúl era una belleza, una altura, una fuerza tremenda, o sea, todo lo que es externo. Y cuando se los presentaron al pueblo de Dios como rey, dijeron: wow, este es un buen rey. ¿Verdad? Este es un rey digno de llevar la corona. Como si nosotros vemos a un presidente y dice: uy, este presidente pues no tiene cara de presidente, ni nada de presidente, no es presidencial, pues. Hay otros presidentes que tú dices: wow, este sí tiene pinta de presidente. Bueno, eso es en lo externo. Pero ¿qué hay cuando se ponen a hacer las cosas, que se ponen a hacer las obras y todo eso? Eso es donde realmente se sabe si es un buen presidente o no, o un buen rey o un buen gobernador. Bueno, David tenía estas cualidades: atención a sus ovejas, cuidado de sus ovejas, una alabanza y una adoración a Dios continua. Y cuando fue ungido, esas cosas fueron ahora aumentadas. No así también Saúl. Entonces, la unción de Dios a través del Espíritu Santo no cambia las personas. Simple y sencillamente te da el poder para glorificar a Dios. Saúl glorificó a Dios en muchas ocasiones, tuvo muchas victorias. En alguna ocasión hasta se puso a profetizar. Daba gloria a Dios, ¿sí? Pero su carácter no lo sometió al taller del Espíritu Santo. No se doblegó. Entonces, este lugar te descubre, te deja saber qué hay en tu corazón. El lugar santo descubre tu alma. Por eso hay un candelabro. Fíjate que ya no hay luz externa, sino hay luz interna, que es la luz del Espíritu, es la luz del aceite de la unción, que es lo que está ahí, para que tú veas qué hay en este lugar. Este lugar no está abierto al público, hermano, está abierto solamente a ti y a Dios. Y este es un lugar de comunión con Dios, es un lugar donde tú tienes ahora que entregarte. Pero ¿sabes algo que es importantísimo de este lugar? No se ve. Todo lo que se hace allí es entre tú y Dios y nadie más. No se ve. Afuera se ven las cosas. Aquí en este lugar no se ve. A través de la continua meditación uno decide seguir el camino ascendente al humillarse, o seguir su propio camino descendente y aumentar tu orgullo. Este es un lugar donde o tú creces haciéndote humilde, o tú decreces, o sea, te haces menos a la cosa de Dios, pero aumenta tu orgullo. Es donde, yo soy el de la palabra, yo soy el del canto, yo soy... Y empiezas a ponerle luces a tu nombre, ¿verdad? Y a tus cosas, más que el nombre de Jesús. ¿Han visto algunas carteleras donde viene, ahora se va a presentar fulano de tal? Lo ponen así, ¿verdad? Con unas letras grandototas, para la gloria de Dios, con unas letras chiquitas ahí que apenas si se ven, ¿verdad? No, hermano, es más importante el nombre de Cristo, es más importante, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él aumente, que Él sea exaltado. Amén. Ahora bien, la sanidad interior es un buen comienzo, pero el peligro de crear un superhombre es algo que es tangente. Déjame explicártelo. Si es necesario que nosotros, si alguien conoce alguna cosa de lo que es sanidad interior, amén, es bueno, es importante. Pero ¿sabes qué? Eso te puede llevar a que tú desarrolles ser un superhombre, una supermujer. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? A que te preocupes más de ser un mejor padre, un mejor empleado, un mejor esposo, un mejor lo que tú quieras, que un siervo de Dios.
Aunque también puedes ser el mejor siervo de Dios, pero eso te impide a ti a alcanzar el propósito de vida. Y es que, hermano, mientras más tú te quieras a ser perfecto, menos lo vas a alcanzar. Esto es algo donde Dios trabaja en tu vida. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos entonces a lo que es la palabra y vamos a encontrar nosotros algunas características de este lugar. Lo primero que nosotros encontramos es que esta tienda de reunión, y tú lo puedes ver en el capítulo 36, no lo vamos a leer porque está todo allí. De hecho, todo esto está en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, pero vamos a ver mayormente en el capítulo 36, que es donde se habla todo acerca de las dimensiones del tabernáculo, de lo que están ahí, de los objetos sagrados y de las cosas que se tenían que hacer allí. Lo primero que nosotros encontramos es que este lugar santo tiene estas medidas, 20 codos por 20... no, yo me equivoqué allí, es 20 codos por 10 codos por 10 codos, ya voy a arreglar yo eso. Son 20 codos de largo por 10 codos de ancho por 10 codos de altura, ¿sí? ¿Y esto qué te deja saber, hermano? Esto te deja saber que es el doble de lo perfecto. Dice, ¿cómo sabemos que es el doble de lo perfecto? Bueno, porque el lugar santo de los santos, o el lugar santísimo, medía 10 codos por 10 codos por 10 codos. ¿Sí? Un cubo perfecto. Y haz de cuenta que tú tomas este cubo y lo pones 2 veces, entonces es el doble. ¿Y por qué es el doble? Porque precisamente habla de dualidad. Si en el lugar perfecto está solamente Dios, en este otro lugar está Dios, pero también ahí estás tú. Y este lugar, se los voy a leer, no quiero que vayan ustedes ahí, pero dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 8. Puedes empezar desde el principio del capítulo 9. Pero en el 8 dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo, esto es al cubo perfecto, donde nada más está Dios, aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo o este lugar dual estuviera en pie. Tú quieres llegar hasta Dios y es bueno, pero primero tú tienes que trabajar en tu vida y tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que es necesario hacer? Lo que es necesario hacer es quitar lo que es dual o doble para quedarse solamente con lo que es perfecto. Si hay algo que está allí, no es perfecto, porque si lo perfecto es lo que está más al fondo, que es el lugar santísimo, entonces esto que está el doble, aunque es un lugar más amplio, aunque están los objetos sagrados, no es un lugar perfecto. ¿Por qué? Porque ahí estás tú. Y si estás tú, o estoy yo, entonces no es perfecto. Va a ser perfecto cuando solamente esté Dios. A ver si podemos nosotros entrar y entender que este es un proceso de Dios en el cual Él tiene que ser todo en todo. Dios no va a permitir que tú tomes o robes su gloria. Va a darte oportunidad de manifestar su gloria. Por eso es la etapa de jóvenes. Y no es una mala etapa, ni es un mal tiempo, al contrario, pero no es lo perfecto. Lo perfecto viene más adelante, cuando ya tú dejas de pensar en ti mismo. Cuando ya no buscas nada para ti. En la estatura, y lo vamos a ver en la siguiente ocasión, vamos a hablar un poco más acerca de los padres. ¿Pero qué son los padres? Aquellos que dan todo para los hijos, aunque ellos se queden sin nada. Si tú has sido padre, quizás los jóvenes todavía no entienden eso, pero cuando ya tú eres padre, tú puedes dejar de comer, o dejar de disfrutar, o dejar de hacer, para darlo a los hijos. Todo está para los hijos.
Y cuando tú llegas a ese punto, entonces ya tú puedes entender una nueva dimensión. Ya no buscas lo tuyo. Amén. Bien, entonces, el primer lugar, el primer tabernáculo es necesario. Tú no puedes entrar al lugar santísimo si tú no pasas por el lugar santo. No es posible. Pero una vez que tú pasas por este lugar, tú puedes llegar ahora al lugar santísimo. Si tu meta es llegar hasta el corazón de Dios, hasta lo profundo de Dios, tú tienes que pasar por los atrios. Acuérdense que hay tres velos, hay tres entradas. Está el velo de los atrios, y si tú estás afuera, no estás adentro. Es que, dice, que obvio, hermano, pero es verdad. Hermano, hay mucha gente que dice, yo quiero estar con Dios, pero nunca entra. Nunca pasa el primer velo. Ya no digas el segundo o el tercer velo. Nunca quieren ni aún entrar en el primer velo. No quieren nada con Dios. Saben de Dios, aman a Dios, pero no quieren nada con Dios. Por eso ni aún se acercan al sacrificio. Ni aún se acercan al altar a la fuente de bronce donde está el agua de la purificación. Para que tú entres al lugar santo, dos cosas tienen que ser en tu vida. La primera es que tú ya no puedes ser un siervo, sino tienes que ser más que siervo, tienes que ser un sacerdote. Porque en ese lugar no entran los levitas. Debes de ser levita, esto es un servidor de Dios. Pero no puedes entrar allí si no tienes el sello del sacerdocio. ¿Amén? Y la segunda es que tú no puedes entrar ahí si no has sido lavado con agua. Tú puedes tener la salvación de Dios, pero si no has sido purificado por el agua, si no has sido lavado por el agua, en estas dos cosas que vimos la vez anterior, que es lavada las manos, que son acción, y lavado los pies, que son decisión. Si tú no has lavado esas dos cosas, que lo dice bien claro, tú no puedes entrar ahí porque vas a morir. Y dice bien claro el Señor en la Escritura, en la ley, dice, ningún sacerdote que vaya a entrar al lugar santo puede entrar si no ha sido lavado primeramente con agua. Pero hermano, está el velo para entrar, pero tú no has ni siquiera, si tú no has entrado ni siquiera a los atrios, ¿cómo quieres entrar a la presencia de Dios? Hay ese encuentro, entonces está esa parte. Ahora bien, este es el lugar de ministración, ¿sí? Ahora, es cubierto con una cortina de pieles. Estaba dándole las características. Bien, es madera de acacia, y la madera de acacia tiene una propiedad muy, muy hermosa, que es que no se pudre. El agua, tú le puedes poner en agua por años de años y nunca se va a podrir. Esa es la madera de acacia. Hay muchas veces que nosotros ponemos nuestra madera de pino y se la come el agua, ¿verdad? La pudre. La madera de acacia no es así. Tampoco es comida por polilla o por termitas. Esta es resistente a todos estos animales, por eso fue escogida de esa manera. Pero esta madera de acacia es muy difícil que la encuentres en una altura, como se pedía aquí, de 10 codos, esto es 5 metros de alto. Eso es lo que habla de, si tú lo quieres poner en una proporción, 5 metros de alto eran las tablas por 1,5 codos, ¿sí? un codo, más o menos esto, y medio, aproximadamente un poco menos de 1 metro. Esa es la medida de la anchura. Hermano, esos árboles no son fáciles de encontrar, porque la acacia tiende a crecer torcida. No es fácil encontrar árboles de acacia que tengan esa altura. Entonces era difícil, como es difícil también encontrar los siervos de Dios que tengan esta característica. Pero esta característica única no es suficiente, sino que tenían que ser revestidas de oro. ¿Y qué habla del revestimiento de oro? Que Dios pone su divinidad en tu vida, que es, aunque eres tremendo, resistente y no te hace nada la polilla ni nada de eso, pero eres todavía corruptible. Tu corrupción se tiene que vestir de incorruptibilidad, y esto habla del oro.
Ahora, hay muchas más cosas que se pueden hablar, hermano, pero no es el propósito, de nuevo le estoy diciendo, no es el propósito de esta enseñanza, hablar de todas y cada una de las características del tabernáculo. Solamente quiero dejarles saber que ahí estamos nosotros representados. Todo este lugar habla de nosotros, ¿sí? Y de nuestra comunión con Dios. Y la otra cosa está que está cubierto con pieles. La primera cubierta, son 4 cubiertas, y voy a ser solamente breve. La primera cubierta son una tela de lino fino con bordado con azul, púrpura, carmesí o rojo profundo y oro. Y es con figuras de querubines. Y después encima de eso venían otras 3 cubiertas que ahora sí son pieles. Y la última es una cubierta que es una cubierta bastante oscura de tejón que es impermeable. O sea, puede venir el aguacero más fuerte y no le va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Y esta es la forma, y hay mucha enseñanza en cada una de ellas, pero de nuevo no vamos a entrar allí. Solamente quiero saber que sepas que esto habla del Señor, pero también de nosotros, como nosotros fuimos tomados para ser la habitación del Señor. Ahora bien, este es un lugar de ministración, pero es una administración sacerdotal. De nuevo les digo, no es solamente de servicio levítico, porque sí, los levitas podían entrar allí, hermanos, pero solamente cuando los sacerdotes hubieran cubierto los objetos sagrados. Los levitas, solamente levitas, no podían ver los objetos sagrados, morían. Cuando se movía el tabernáculo, los sacerdotes entraban y cubrían los objetos sagrados, y una vez que estaban cubiertos los objetos sagrados, entraban los levitas, y todos estos objetos tenían unas varas de madera de acacia cubiertas con oro, y esos como los cargaban, pero ellos no los tocaban. No sea que le pasara lo que después en el tiempo de David le pasó al hombre que tocó el arca del pacto de Dios, porque se caía de los bueyes, ¿verdad?, donde la estaban llevando. Dice, y murió, ¿alguien se recuerda el nombre? Ahorita me viene, lo tengo en la punta de la lengua. Entonces hay 2 cosas que hace un sacerdote. ¿Qué son estas 2 cosas? Ministrar a Dios, obvio, pero también ministrar al pueblo. ¿Y cómo lo hace? Fíjate bien, lo hace sin que el pueblo sepa. El ministerio de un pastor es más en lo callado, en lo secreto, que en lo abierto. Así es como debe de ser. También los demás ministerios. Un evangelista, hermano, que da su predicación de evangelismo en 2 horas, tiene que llevar una preparación a veces de meses para que él pueda dar esa predicación, o para que él pueda hacer funcionar en dones, en milagros, en señales, en una predicación que traiga a los pies de Jesucristo a la gente. Si no lleva una preparación, hermano, entonces no va a servir. Lo mismo un pastor, lo mismo un maestro, hay una preparación, y lo más obvio, claro, es el maestro. Un maestro, ustedes lo van a saber si sabe o no sabe, ¿verdad? Porque si no sabe, pues no va a poder dar una enseñanza. Va a estar todo atravesado, se contradice, o simple y sencillamente no sabe nada, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tuvo alguna vez un maestro, un profesor. A nosotros nos ponían a veces maestros de los alumnos que apenas se estaban graduando. Y pues quizás tenían el conocimiento, pero hermano, no tenían la gracia ni la forma de dar la enseñanza. Y entonces nosotros decíamos, ¡buh! Qué malos éramos, ¿verdad? Pero decíamos, no sabe enseñar. Pues sí, no sabe enseñar, pero tú tampoco sabes aprender, ¿verdad? Pero es importante, hermano, la preparación. Es importante que uno lleve esta preparación. Y este lugar es el lugar donde tú entras a que Dios te ministra. A tú al ministrar a Dios, Dios te está ministrando. Y esto te unge a ti, o sea, te da la capacitación para tú interceder por el pueblo. Para tú prepararte para ser un servidor del pueblo. Amén. Ahora bien, no cualquiera entra en esto. Fíjate bien que hay un tiempo para que estas cosas funcionen.
Los levitas no podían entrar a la labor de levita, o sea, del servicio, hasta que cumplieran 25 años. Y los sacerdotes, hermanos, no podían entrar al sacerdocio hasta que no cumplieran 30 años. ¿De qué te habla esto? De que no se permite el servicio de Dios a gente que es neófita. Lo dice nuestros hermanos en la palabra, ¿verdad? Los apóstoles. Dice, no se permite el ministerio a personas que sean neófitas. ¿Qué quiere decir neófita? Quiere decir una persona que es nueva en las cosas de Dios. Por eso, hermano, perdón, yo lo digo con el corazón en la mano, perdón, pero yo no aguanto cuando una persona, porque se aprendió un sermón, está predicando. Eso no es, puede ser un buen parlanchín, un buen periquito, pero hermano, no tiene la capacidad de ser un siervo de Dios. Tiene que llevar una capacitación, tiene que llevar un tiempo, tiene que aprender primeramente a ser siervo antes de ser el que expone. Todos los profetas pidieron a la gente que ellos tenían que enseñar que aprendieran a ser siervos. Jesucristo mismo habló con sus discípulos, y sus discípulos, ¿qué dice? Le servían. ¿Sabes cómo era la representación de un siervo? De un ministro, de un sacerdote. Es aquel que llevaba sus sandalias. Las sandalias que utilizaba cuando él entraba a un lugar donde ya no hubiera polvo. Pero no nada más eso, sino que primeramente le lavaban los pies y después le calzaban esas sandalias. Podía andar o descalzo o con sandalias de calle. Y vaya, no estaba en el pavimento como ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que no hay tanto polvo, pero había mucho polvo, y a veces si había llovido, pues estaba lodo. Entonces cuando ellos iban a ministrar, ellos no podían ministrar con sus sandalias o sus pies sucios, sino que el siervo llevaba las sandalias del maestro. Y cuando eran limpios sus pies, entonces él se calzaba esas sandalias. Y cuando salía de ese lugar, el siervo las llevaba. Y el siervo era quien iba por el agua, y el siervo era quien iba por esto, y el siervo era... Y si no, veanlo en la Escritura, como Jesús dijo, vayan y preparan este lugar, o vayan y preparan aquel lugar, y enviaba a sus discípulos. Si tú no sabes ser siervo, tú no puedes ser un maestro. Amén. Hay dos pasajes, y ya no tengo el tiempo de ir a ellos, ustedes lo pueden leer. Números 8:11, que habla acerca del ministerio de los levitas, y Éxodo 28:1, que habla acerca del tiempo del sacerdocio el tiempo de la edad para el sacerdocio de los demás. Solamente les quiero comentar esto. Leví tuvo 3 hijos, que son Gersón, Coat y Merari, o Merari, ¿sí? Gersón, Coat y Merari. Y de estos 3 Dios escogió a uno de ellos, que es Coat, y de Coat escogió a Aarón, a la familia de Aarón, para el sacerdocio, para el sumo sacerdocio. Amén. Para el sacerdocio todos los hijos de Aarón, para el sumo sacerdocio, de los 4 hijos de Aarón solamente escogió a uno. En primer lugar estaban Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero los 2 primeros, que eran los mayores, la regaron, ¿verdad? Fueron unas personas que Dios tuvo que cortar de su pueblo, porque habían hecho mucho pecado. Y de los 2 que quedaron, Dios escogió a Eleazar. Y Eleazar, y después toda la familia de Eleazar, es de donde vienen los sumos sacerdotes. Amén. Entonces, no es cualquier cosa. Dios escogió, de entre todos sus siervos, escogió una familia, la familia de Coat. Y de todos los hijos de Coat, escogió la familia de Aarón. Fíjate bien que pudo haber escogido a Moisés. ¿Y Moisés cuántos hijos tuvo? Que se conoce, 2. Y ninguno de ellos lo ves después en ningún tipo de oficio delante de Dios. Pero Aarón sí, y sus hijos también. Amén. Entonces, para que tú veas cómo es que hay un lugar de madurez, un tiempo de madurez, y también un propósito, y Dios es quien escoge esto. Ahora bien, dentro de esta tienda encontramos nosotros objetos de oro
Y también encontramos nosotros que tienen como propósito la comunión con Dios. No que en el atrio no haya comunión con Dios, hermano, pero aquí es algo más íntimo, es algo más privado y es algo más profundo, ¿sí? No cualquiera entra contigo, entra a las cosas profundas de tu alma, tú tienes que permitirle. Y si tú le permites al Espíritu Santo entrar, va a trabajar contigo. Todo habla de la divinidad de Dios. Cuando tú descubres que todo lo que tú eres es para la gloria de Dios, hay un cambio increíble en la forma en que tú ves las cosas o en tú hablas a Dios. En primer lugar, hermano, tenemos nosotros que hay un velo. En este velo encontramos nosotros 5 columnas y estas 5 columnas hablan de la gracia. Tú entras a este lugar por la gracia de Dios. 5 nosotros sabemos, por ejemplo, están los 5 ministerios que ya los mencionamos: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y esta es lo que es la gracia de Dios, la cual nos permite a nosotros entender que este es el ministerio de Cristo. Dentro de este lugar es donde el Señor se levanta como ministro. Sea cualquiera de los oficios que tú tengas o de la unción que tú tengas, es el ministerio de Jesús. No es tu ministerio, no es el ministerio de Jorge o de Pedro o de Juan, es el ministerio del Señor Jesucristo. Amén. Y por lo tanto no hay 5 ministerios, sino hay un solo ministerio que tiene 5 funciones. Sí, así como la mano es una sola mano, pero tiene 5 dedos y cada uno de ellos tiene su función. Amén. Pero tú no puedes hacer nada con un solo dedo. No, es difícil, o muchas veces es imposible. Tú no puedes coger algo con un solo dedo. No hay manera que lo haga. Si tienes 2 es posible, ¿verdad? Pero si tienes el pulgar, pues es más fácil. Este lugar, hermano, nos deja a nosotros entender algo que es bien precioso y es la cortina, ¿sí? Esta cortina nosotros la vimos en la entrada de los atrios, pero ahora tiene aunque es de la misma forma, tiene los mismos colores, que son oro para hablar de la divinidad de Dios o la majestad de Dios, rojo para hablar de su sacrificio, púrpura para hablar de su realeza, azul para lo que es lo celestial y blanco para hablar de la santidad y pureza de Dios. Estos mismos colores nosotros los encontramos, pero ahora nos están llamando a nosotros. Estas figuras de querubines nos están llamando a nosotros, nos están dejando saber que somos nosotros. Fíjate bien que estas figuras no son para decir, oh wow, hay unos seres tremendos, increíbles que son querubines. No, hermano, está diciendo que estos querubines, o como en el libro de Ezequiel o en el libro de Apocalipsis habla de los seres vivientes, te está dejando saber que ese es el carácter que tú tienes que tener para estar en la presencia de Dios. Como águila, ¿sí? Águila volando, como buey, servicio, como hombre, que es la gloria de Dios representada. Y me falta uno, como león, que habla de la majestad de Dios. Amén. O sea, de lo que es el reino del Señor. Estas 4 características, estas 4 cosas están presentes y te las dejas saber ahí, para que tú entrando, tú puedes decir, esa es mi meta. Y una vez adentro, hermano, tú estás gozoso con el candelabro de oro y con los panes de la profusión y con el altar del incienso, pero cada vez que vas al altar del incienso, que está junto al segundo velo, o el tercer velo en este caso, te deja ver esa misma representación. Para dejarte saber, como vamos a ver en un momento, que todavía falta algo más. Hay muchas personas, hermano, que nunca entran al lugar santo. Se pasan su vida en los atrios, gloria a Dios, pero se pierden el propósito de Dios. Y hay gente que entra al lugar santo y ahí se la pasa toda su vida y nunca entra al lugar santo de los santos. Hay 3 velos, 3 etapas, 3 decisiones. Hay más enseñanza de eso, pero voy a dejarlo ahí. Encontramos nosotros también que hay un candelabro de oro. Y este candelabro de oro, como ya les dije, fue hecho a martillo.
Pero tiene algo hermosísimo, tiene manzanas, tiene granadas, tiene una hermosura, es hueco y todos los 7 brazos se unen y esto se llena del aceite de la unción. Sí, y de este aceite es prendido. Dice, nunca pueden dejar que se acabe este aceite. O sea, siempre tiene que estar prendido. ¿Y de qué habla esto? Que tú tienes que estar en comunión continua con el Espíritu Santo, que tú tienes que tener esa luz del Espíritu en tu vida. Porque hermano, tú puedes ministrar, pero si estás con los ojos cerrados todo el tiempo, vas a darte unos golpes increíbles. Pero si tú puedes dejar que el Espíritu Santo te muestre las cosas que agradan a Dios y las cosas que no agradan a Dios, vas a tener victoria. Amén. De nuevo, es breve, no estamos entrando en una profundidad muy grande, pero es breve, pero es importante y necesario. De hecho, aquí en la representación que tenemos en la foto, no es posible que el brazo de en medio esté más alto, porque si se llena y están parejos, pues se derramarían los demás. Tiene que estar al parejo. ¿Qué? El artista lo quiso hacer muy bonito poniendo uno más alto, pero eso no es así. Todos tienen que tener la misma altura, de otra forma no está. ¿Y qué habla esto también? Habla de los 7 espíritus del Señor o de Dios. Pero como les digo, hay muchísima enseñanza en todo esto, pero lo que quiero dejar saber es precisamente lo que nosotros tenemos que entender. La mesa de los panes de la proposición es donde están el pan que se tiene que renovar. Como yo les dije, tiene un incienso arriba, y este tenía un propósito. El propósito era para que los animales no se subieran a los panes. Pero estos panes no se podían tirar, hermano. Esto ninguno de estos panes se podía tirar. O sea, los vamos a cambiar. Ya, échalos ahí al bote de basura y échame otros panes. No, hermano, son 12, ¿sí? En 2 hileras de 6. No, se los comían los sacerdotes con todo incienso. Bueno, de la misma manera tú tenías que comer el cordero con hierbas amargas. Y está hablando, hermano, de que para nuestro ser, para nuestra alma, esto es un problema. Pero para nuestro espíritu es algo tremendo. Amén. Porque lleva la unción, lleva la cosa de Dios allí. Y de nuevo les digo, hay muchas cosas en cuanto a esto, pero vamos a pasar más adelante. Quiero hablar un poquito acerca del altar del incienso. Y el altar del incienso es un lugar donde tenía que tener encendido el fuego, y el fuego tenía que venir del altar del holocausto. O sea que ellos no prendían este altar de incienso con cualquier fuego, sino tenía que ser el fuego que había sido dado. Y si tú entiendes y conoces bien cómo se inició este fuego, el Señor fue quien prendió ese fuego. O sea que Dios es el que inicia el fuego, así como lo hizo también cuando estuvo el profeta Elías, cuando pidió que el Señor consumiera el holocausto que había presentado. Ese fuego de Dios. Ese mismo fuego inició el fuego en el altar del holocausto. Y ese mismo fuego es el que tenía que estar aquí. Entonces el incienso aromático que se presenta así, que son las oraciones de los santos, como lo dice en el libro de Apocalipsis, tiene que venir con el fuego de Dios, no con fuego ajeno. De hecho, eso es precisamente la razón por la que murieron algunos, porque trajeron fuego ajeno. Amén. Bien, las vestiduras sagradas, vamos un poquito más a esto. Éxodo 35:19 habla acerca de la vestidura, y yo quiero ponerlo ahí y vamos a leerlo un momentito. Éxodo 35:19. ¿Cómo me gustaría que el reloj tuviera más minutos, verdad? Ya me están diciendo que se me acaba el tiempo. Las vestiduras tejidas para ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Estas son las vestiduras que se hacían. Y fíjense bien que estas vestiduras son para la gloria de Dios. Había 2 tipos de ministerio. El ministerio que era de vestidos, y son sacerdotes, pero vestidos de lino era para hacer trabajo sacerdotal y no podían sudar tampoco.
Pero si tenían que ministrar en el lugar santo, tenían que quitarse esas ropas y ponerse unas vestiduras de gloria. ¿Sí? Y estas vestiduras de gloria era para ministrar a Dios. Tú ministras al pueblo con vestiduras de lino, pero tú ministras a Dios con las vestiduras sagradas. Las vestiduras, y ahí puedes ver todo lo que tenían las vestiduras de los sacerdotes. Amén. Para hermosura, dice, para hermosura, vestiduras sagradas para ministrar, y es hermosura de Dios. Bien, el encuentro con el velo interior, nosotros nos vamos a dar cuenta de que en este lugar es hermoso y Dios trabaja contigo, pero hay algo que te está llamando a algo más adelante. Te está diciendo todo el tiempo que estás en medio de dos velos, uno por el cual ya entraste, pero uno que te falta pasar. Pero ese lugar tienes prohibido porque tú no eres sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, y vamos a verlo en la siguiente ocasión, que es el lugar santísimo. Aunque eres separado y ungido para el servicio y prosperado para el ministerio del Señor, tú te das cuenta que tú eres todavía alguien. Y mientras tú seas alguien, tú no puedes entrar a ese lugar. Mientras hay algo que diga yo, tú no puedes entrar a ese lugar, porque dice bien claro, como lo leímos en el libro de Hebreos, mientras permanezca en pie el primer lugar o el primer tabernáculo, tú no puedes entrar al segundo. Mientras haya dualidad en tu vida, mientras tú seas alguien, ¿sí? Tú no puedes entrar allí. ¿Por qué no puedes entrar allí? Simple y sencillamente porque tú tienes que estar preparado para entrar a la presencia del Dios vivo. Y esto te deja a ti saber que hay una gran dificultad para que tú seas menos. Para que tú mengues. ¿Qué es menguar? Hacerte más pequeño para que sea Dios. Pero no puedes ser nada más pequeño. Tú tienes que dejar de ser completamente. Y este es un gran problema. Por eso mucha gente no le interesa ir más allá, porque quiere ser alguien, quiere que su nombre brille, quiere que salga su fotografía en algún lugar, quiere que esté mencionándose de alguna forma. Esto es un tiempo de decisión: o lo entregas todo y mueres a ti mismo, o te quedas en este lugar. Si queremos nosotros realmente entrar y llegar a lo que es el lugar santísimo, esto es la presencia misma del Dios vivo, tú no puedes entrar contigo, solamente el Señor. Y nosotros vamos a ver en el libro de Hebreos que tenemos ese gran sumo sacerdote que es Jesucristo, el cual pudo entrar, pero cuando Él entró, rasgó el velo. Amén. Lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Ya se nos acabó este tiempo. Y como hubiera querido yo compartirles un poco más acerca de más detalles del lugar santo y del tabernáculo, pero se nos acaba el tiempo, hermanos. Pero quiero que sepan que hay algo que nos está llamando. Ese es ese segundo velo que ya ha sido rasgado, hermano. Pero muchas veces nosotros somos tejedores y los volvemos a poner, porque no soportamos el llamado a ir más adelante, hermano, porque hay un precio que pagar, y ese precio que hay que pagar es morir a sí mismos. Y tú no puedes entrar a ese lugar siendo alguien. Pero si eres solo Jesús, sí puedes. Vamos a ponernos en pie. Hay mucho. Yo me acuerdo y doy gracias al Señor por mi maestro, el cual me introdujo a mí a las enseñanzas del tabernáculo. Apenas conocí en estas últimas 2 semanas que ya partió con el Señor. Pero este maestro, un maestro de maestros, que mis respetos, que tenía una facilidad para compartir el Evangelio. Cuando a mí me preguntó en aquel tiempo, y era muy chamaco, ni siquiera había terminado mi adolescencia, cuando llegó a enseñarnos a nuestra casa, y preguntó: ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren conocer de las Escrituras? Inmediatamente yo le dije: yo quiero conocer de Apocalipsis,
porque me interesaba saber de las bestias y de los cuernos y de los sonidos y de los sellos y de todas estas cosas. Y yo quería conocer estas cosas. Y me dijo, tienes un buen deseo, Jorge, pero si tú no conoces el tabernáculo, tú no vas a entender Apocalipsis. Haz de cuenta que me echó un balde de agua fría. Dije, uy, tengo que aprender el Antiguo Testamento para conocer la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Dice, sí. Lo que no me dijo, que ahora yo conozco, es que tenía que morir a mí mismo. Si yo quiero conocer todas las cosas grandes de Dios, yo tengo que empezar por lo básico, por conocer Génesis, por descubrir las cosas en Éxodo, por gozarme a través de los salmos, antes de llegar a las grandes profecías y a las grandes cosas escatológicas. Y esto, hermano, me hizo a mí entrar en un camino de morir a mis deseos, de adelantarme a las cosas de Dios. Pero este gran maestro, a cual yo le agradezco habernos introducido a las cosas del tabernáculo, nos dio tanta enseñanza que yo guardo al día de hoy en mi corazón. Y a través de las Escrituras yo puedo verle a Él enseñándome por obra del Espíritu Santo, recordándome las cosas que Él en aquel tiempo nos dio. Y hace ya muchos años de esto, hermano. Pero así es el Espíritu Santo. Hay muchas cosas en el tabernáculo y tú lo puedes pedir al Señor en humildad. Y hay muchos libros que te pueden ayudar y enseñanzas que te pueden dar luz. Pero si nosotros queremos ver, y esto estamos viendo nosotros en referencia al Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que hay algo más allá. Amén. Que el Señor llamó, y de todos los 500 y pico que llamó de discípulos, solamente escogió a 12. Y de entre todos esos 12, a 3 llevó consigo a todos lados. Y esto es Pedro, Juan y Jacobo. Así que, hermanos, si tú quieres ir más allá, primeramente tú tienes que ser de los 500. Y después tienes que ser de los 12. Y finalmente tienes que ser de los 3. Es un proceso. Yo no digo que los demás apóstoles no eran dignos, hermano, pero Dios escogió a estos que se dejaron escoger. Los cuales se negaron todo lo de ellos. Pedro dejó de ser pescador, hermano, y Pedro era dueño de las embarcaciones, de la empresa, y lo dejó para servir al Señor. Juan y Jacobo eran también 2 hermanos que estaban como dueños de esto, y también lo dejaron todo. Esto es el llamado que está diciendo Dios: deja todo para servirme. Y preguntó Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Dice: y tendrás tu recompensa. Vamos a orar. Gracias, Señor Espíritu Santo, por esta palabra preciosa, por este tiempo en el cual tú nos has dejado entender y conocer un poco más acerca del Evangelio, a la luz, Señor, del tabernáculo. Gracias por este lugar precioso y hermoso. Gracias por este lugar de taller, de trabajo, donde tú trabajas, Señor, con nosotros. Pero, Señor Santo, tenemos delante de nosotros algo que nos está llamando a ir más allá. Y, Señor Santo, te pedimos que en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, Señor, tú nos permitas también de esta misma forma entrar a través de ese velo, Señor, y entrar a la presencia del Dios vivo, del Dios Todopoderoso, de la luz Shekinah de Dios. Gracias, Padre, te pedimos que selles esta palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.